Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a este culto de adoración de la Misión Bautista Vida Eterna de Querétaro. Les damos cordialmente la bienvenida y pongámonos en manos de nuestro Dios para poder escuchar su palabra en nombre del pastor David Hernández. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Y así lo dice la palabra de Dios. Alabemos a nuestro Señor día a día y en todo momento. Acompáñenos a alabarle a nuestro Señor con estas hermosas alabanzas de la Iglesia Bautista Oreb de México. Dice la Biblia que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. En este momento no estamos juntos físicamente, pero esta transmisión le da alabanza y gloria a Dios, y Dios está presente. Por eso cantemos juntos en la casa de Dios. Hagamos fiesta en su nombre. Es un día en la casa de Dios, que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Todo el palacio de un rey. Celebraremos juntos su amor, daremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas en obediencia y amor. En la casa de Dios. Casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi
nuestra profesión de fe, levantemos nuestra Biblia con la mano derecha. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Mis amados hermanos, seguimos con esta serie de predicación que ha sido de gran bendición para todos nosotros, lo que es el Sermón del Monte. Y ahora vamos a predicar, terminamos las bienaventuranzas y vamos a predicar sobre Mateo 5:13. El Señor nos hace una invitación, una exhortación y también nos avisa qué va a suceder si no obedecemos. Nos dice así la palabra de Dios en Mateo 5:13: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Esto en la versión Reina Valera actualizada. En el mundo se tiene que es muy común en nuestros días eso de que está salado, como una situación de que tienes mala suerte para los que son supersticiosos. Pero el Señor nos dice, ustedes son sal. ¿A qué se refiere el Señor? Y el título del sermón es precisamente cómo ser sal sin ser salado. Debe haber algo extrañamente sagrado en la sal. Está en nuestras lágrimas y está en el mar, dice Gibran Jalil Gibran. Él no es cristiano, no fue cristiano. Si lo fuera, sabría que esto no es extrañamente, sino que Dios tiene todo bajo su control y que esa salinidad que hay en el mar la tenemos dentro de nosotros. Es necesaria la sal, porque es la más vital de todos los minerales. Es el sodio. Consumimos básicamente en forma de cloruro de sodio. Eso es lo que es la sal de mesa. Y no necesitamos en realidad mucha sal, unos 200 miligramos al día. ¿Cuánto es eso? Tome 1 gramo, pártalo en 1000 y después tome 200 de esas fracciones. Es lo que necesitamos al día. Desgraciadamente ahora las enfermedades son por exceso de sal. Consumimos hasta 70 veces lo que necesitamos al día. Y eso nos está provocando enfermedades por otro lado. La sal es tan necesaria para muchas cosas, pero tiene una peculiaridad muy especial. Si no está, se nota. Si no hay sal, se nota, por supuesto. En los alimentos no hay sabor, pero también en nuestro cuerpo, cuando hace falta la sal, nos sentimos mal y acaba matándonos la falta de sal. Las células se apagan como un motor sin combustible. En las diferentes culturas de todo el mundo, el ser humano se ha ingeniado para conseguir la sal. Por ejemplo, los antiguos británicos calentaban palos en la playa y luego los sumergían en el mar y rascaban la sal que quedaba adherida al palo. Los aztecas conseguían la sal a partir de la evaporación de su propia orina. También se cuenta que una parte del agua de Texcoco era rica en sales y que también de ahí la tomaban. En todas las culturas del mundo, por toda la geografía de este planeta, las diferentes culturas buscaban la sal. Y la sal ahora es tan común y barata que olvidamos hasta qué punto llegó a ser estratégica y preciada. Por ejemplo, en el año 1513, Enrique VIII de Inglaterra hizo sacrificar y conservar en sal 25,000 bueyes para una campaña militar. Necesitaba asegurar el alimento para sus soldados. Imagínense la cantidad de sal que se requirió. En la Edad Media se cuenta que había caravanas de hasta 40,000 camellos, una cantidad suficiente para formar una fila de 115 kilómetros que la transportaban a través del desierto. Desde Tombuctú y a través del Sahara hacia los animados mercados del Mediterráneo. Se han librado guerras por la posesión de la sal y se ha traficado con esclavos por ella. La ambición por la sal ha provocado mucho sufrimiento. Por ejemplo, ya en una historia más moderna, en el año 1930, Mahatma Gandhi dirigió al pueblo
indio en la famosa Marcha de la Sal, 380 kilómetros, para protestar por el opresivo impuesto británico a la sal, uno de los pocos bienes que un país como la India podría producir por sí mismo. ¿Qué ocurrió? Cuando salió Gandhi y 72 personas, pero se les fue uniendo de manera tal que cuando llegaron a la costa eran miles de personas. La gente recogía agua del mar, la dejaba evaporar y vendía la sal seca en las calles, en unos sacos de arpillera. Y el impuesto que le puso el Imperio Británico a los indios por hacer esto, grabar la producción de sal, fue del 8.2%. Y resultaba tan avaricioso y tan ridículo como grabar a los beduinos por recoger arena o a los esquimales por recoger hielo. 17 años después de esta marcha consiguió la libertad de la India, la independencia de la India. Así que la sal ha sido una cuestión ligada a la historia humana. La sal está ligada a la historia de vida de las personas. Una persona puede beber sin problema hasta 3 litros de agua al día. Y debemos contar incluso el agua de los alimentos. Pero si alguien le da por beber agua destilada a un ritmo de 1,5 litros por hora durante 24 horas, es decir, sin minerales, destilada, como la que se usa para planchar o todo eso, es una cantidad excesiva de agua. Y el cuerpo se puede intoxicar, el organismo se intoxica, porque se diluye el sodio de su cuerpo y se puede perecer. Necesitamos equilibrio. La salinidad de nuestro cuerpo que Dios creó y que se le hacía extraño a Gibran Khalil es del 0.29%. De hecho, cuando alguien se deshidrata y le ponen suero, le ponen un suero que se llama suero fisiológico y es cloruro de sodio en 1 litro de agua al 0.29%. Esa cantidad tan pequeña de sal es la diferencia entre seguir vivo o no. Nuestro Señor sabía de la importancia de la sal, sabía de la importancia de ser sal. Exhorta a través de esta palabra, de este versículo, a ser sal, a actuar como sal, a ser útil como lo es la sal. En la Palestina de aquel entonces había una fuente muy clara de sal, el Mar Muerto, en sus riberas. Sin embargo, en muchas de estas orillas había una sal de baja calidad. Y era de baja calidad porque estaba contaminada con otras sustancias minerales. Tenía tierra, tenía piedras y tenía incluso algunos desechos orgánicos. La sal contaminada no sirve. Cuando el Señor nos llama a hacer sal, sabe que a esos primeros oyentes lo van a entender. Cuando el Señor hablaba de sal, sabía que la gente de entonces le entendería. Por sus 3 usos principales, la sal es un símbolo de pureza, por su acción de preservación y también para resaltar el sabor de la comida. Por eso es que hoy tenemos 3 enseñanzas referentes a la sal. Hoy lo veremos en forma de acróstico y vamos a tener estas 3 enseñanzas y un desafío. Así que la primera letra de la palabra sal de este acróstico es la S, salvación que lleva a la pureza. El uso de la sal, mis hermanos, en la Biblia viene desde hace muchísimos tiempos, desde la época de los patriarcas. Por ejemplo, Job nos dice en el capítulo 6, versículo 6, ¿puede comerse sin sal la comida desabrida? ¿Tiene algún sabor la clara de huevo? Algunos comentaristas y algunas otras versiones nos dicen, en lugar de clara de huevo, el suero del queso o el jugo de la malva. No sabe a nada. En el libro de Levítico, en su capítulo 2, se trata de las ofrendas ofrecidas a Jehová, Dios de los ejércitos, y en el versículo 13, Levítico 2:13, nos da la instrucción muy enfática. Las ofrendas, dice, sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y harás que no falte jamás en tu ofrenda la sal del pacto de Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Así que también era una señal del pacto de Dios, el pacto que hace Jehová con Aarón y con su descendencia. Para ellos no habrá tierra en propiedad, pero su sostenimiento será de las ofrendas para Aarón y su casa.
Este pacto, el llamado pacto de sal, está en el libro de Números, versículo 19 del capítulo 18. Un pacto es un acuerdo de obligación a las partes para su cumplimiento. En un pacto Dios se compromete consigo mismo, pues no hay nada más grande que Él. No es un pacto entre iguales, sino Dios se compromete consigo mismo y con nosotros por su misericordia y su piedad. Como una muestra de amor se compromete a algo con los hombres, y la fidelidad es uno de sus grandes atributos de Dios. Nosotros podemos ser infieles, pero Él no. Él hace un pacto de sal, Él hace un pacto que está en Números 18 con Aarón y su casa, y también la sal entonces es señal de sellar un pacto. Y también Dios la usa para la purificación. En el libro 2 de Reyes, capítulo 2, o sea, Segunda de Reyes 2, se nos narra esta situación de los profetas Elías y Eliseo. Elías está por subir a los cielos, y la fidelidad de Eliseo a su maestro, el profeta Elías, le dice a Elías: voy a ir a Betel y yo voy contigo, maestro. Y voy a ir a Jericó y yo voy contigo, maestro. Y se va a ir al otro lado del Jordán, yo voy contigo, maestro. Y toma Elías su manto y da 2 golpes en el agua, y se separan las aguas del río Jordán, y Elías y Eliseo atraviesan el Jordán. Y después es ascendido en el cielo en un carro de fuego. Elías entonces toma nuevamente el manto, vuelve a separar el río Jordán y regresa. Y entonces los discípulos, que le dicen hijos, conocen que el Espíritu de Dios está ahora con Eliseo, que pudo separar las aguas del Jordán, tal como lo hizo Elías, y le dicen respecto a la ciudad en donde están. Los hombres le dicen a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Y entonces Eliseo dije: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo de él a los manantiales, a las aguas, echó dentro la sal y dijo: he aquí, ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Así que la sal también es un símbolo de purificación. Cuando Jesús dice: ustedes son la sal de la tierra, se refiere a eso, a ser usados por Dios en esa acción purificadora para el mundo. Así como Eliseo usó la sal para limpiar las aguas de los manantiales y quitar de ese lugar la enfermedad y la muerte, del mismo modo nos quiere usar a todos los cristianos en esta acción de purificación. El poder no es de la sal, ni tampoco de Eliseo, ni tampoco es del ritual que hace Eliseo para purificar las aguas y limpiar las tierras. No, el poder es de Dios, el que purifica es Dios. Nosotros solo debemos ser el granito de sal, que sumado a otro granito, y a otro granito, y a otro granito, ocuparon la vasija y estar dispuestos a ser arrojados a las aguas insalubres, a ser usados y a ser instrumentos de Dios contra la enfermedad y la muerte que genera el pecado. Ser usados por Dios, aceptar que somos la sal. El versículo nos dice, no nos dice, en el versículo de Mateo 5:13, el Señor no nos dice: ustedes pueden ser sal, o ustedes pueden lograr hacer sal si quieren ser sal. Ni tampoco nos dice: serán la sal. Nos dice: son la sal. Se los dice a sus oyentes, se los dice a los discípulos, y nos los dice a todos ahora, a todos nosotros. Pero al igual que la sal de las orillas del mar muerto, solo podemos ser útiles si hay pureza. Y si se es sal pura, esa purificación no la hace la sal misma, la hace el salinero, es decir, Dios. Dios nos limpia, es Dios quien nos quita la impureza, es Dios quien nos cierne, separando la tierra y las piedras,
para después poder utilizar la sal. Solo se purifica quien es salvo. Es la salvación la que nos lleva al proceso de purificación, y solo se es salvo si se acepta a Cristo como suficiente y exclusivo Señor y Salvador. Y entonces, y solo entonces, empieza la purificación en un proceso de santificación que solo se completa cuando estamos en la presencia de Dios. Y podemos ser utilizados como esa sal en la vasija de Eliseo para purificar nuestro entorno. Es la sal la que debe purificar, porque si se adultera, si la sal se mezcla, si la sal se contamina, pierde su valor y sus propiedades. Perdonen ustedes. Por eso el Señor nos pone en la siguiente frase del versículo esta condicionante: pero si pierde su sabor, no vaya a ser que caigamos en ello. La salvación no se pierde. El libro de la vida no está lleno de correctores, de tachones y enmendaduras. Más bien no vaya a ser que nunca haya sido inscrito nuestro nombre en el libro de la vida, porque nunca nos convertimos en realidad. Qué duro sería esa situación. Voltear atrás a nuestra vida previa antes de la conversión, extrañar el mundo, extrañar lo que vivíamos en el mundo, nos puede hacer lo que le hizo la mujer de Lot. Hay una frase que me gustó, es del abogado y político español que fue ministro de Justicia y después defensor del pueblo, y que falleció el 11 de abril del año pasado. No es pariente mío, pero es Enrique Mújica Herzog. Y la frase dice: la añoranza es el camino previo a convertirse en estatua de sal. No añoremos la vida pasada, vivamos la vida nueva, eterna, preciosa que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo a través de la salvación y del proceso de santificación que nos lleva a la purificación, y seamos sal útil en las manos del Señor. Nos vamos a la segunda enseñanza, la letra A, que dice acción anticorrupción. Entonces habíamos visto que la sal tiene tres acciones. Primero el de la pureza, también el de la preservación, evitar la corrupción. ¿Qué es esto de evitar la corrupción? Evitar la putrefacción. En la antigua China, por ejemplo, la sal era el producto más valioso después del oro. En muchas de las culturas se llegaba a vender a las esposas y a los hijos como esclavos para conseguir sal común. Los soldados del César recibían dinero para comprar sal. Era el llamado salario, de donde procede la palabra salario actual, era salario. En la Biblia se habla de la sal como algo esencial para la dieta del hombre y los animales, como un condimento para los alimentos. Bajo la ley mosaica, todo lo que se ofrecía a Jehová, lo veíamos sobre el altar, tenía que salarse, no para mejorar su sabor, sino porque la sal representaba que la ofrenda estaba libre de corrupción y deterioro. Vemos lo que nos dice el profeta Ezequiel en el capítulo 43, versículos 23 y 24. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada, y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y ofrecerán en holocausto a Jehová. El sistema sacrificial del pueblo judío estaba por terminar. Este sistema sacrificial estaba vigente en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto los patios del templo debieron almacenar grandes cantidades de sal. Para este propósito, esto que nos dice Ezequiel. Ahora el Señor les dice que esa sal que está almacenada en el pueblo ya no será la sal utilizada por Dios. Que nosotros, usted, yo, todos los que somos creyentes vamos a ser la sal de la tierra. Y para evitar la corrupción del mundo, ese sistema sacrificial se termina con Jesús, porque lleva en su cuerpo el sacrificio perfecto, una vez y para siempre, para quitar el pecado del mundo. Y entonces, si se acaba ese sistema sacrificial, se requiere un nuevo pacto, y por lo tanto se requiere también de una nueva sal. Y la nueva sal son los discípulos, la nueva sal son los creyentes. En la Palestina de la antigüedad,
no existía refrigeración ni otros métodos modernos de preservación de los alimentos. No se conocía, la sal era entonces de muchísimo más valor que en la actualidad. Era el método preferido para preservar la carne y los pescados. Es diferente, fíjense, la purificación de lo que ya está corrupto, como lo hacía Eliseo en las tierras y las aguas ya contaminadas, a la preservación. Es la conservación de lo que no se ha contaminado. Este método se sigue usando en la actualidad, así que podemos pensar en dónde o cómo se utiliza. Pensemos en la cecina de res o el tasajo allá en Oaxaca, o pensemos en la machaca en el norte, o en el bacalao noruego, por ejemplo. ¿Cómo podemos ser sal y evitar la putrefacción, la corrupción y la descomposición? Muy sencillo, a través de la predicación de la palabra de Dios. Esa es la respuesta. Hay palabra difícil, en ocasiones se habla muy suavecito y hay algunas agrupaciones que no hablan la palabra de Dios tal cual. A veces la palabra no es suave, es una palabra dura de escuchar, porque también tenemos que hablar del pecado y porque también tenemos que hablar de las consecuencias en la vida de las personas del pecado. Hablar de la palabra de Dios a veces genera confrontación, principalmente cada persona con sus propios pecados, pero también puede incomodar a los de junto. Por eso debe de llevar a las personas al arrepentimiento y a la toma de decisiones. Los falsos evangelios de la prosperidad, los falsos evangelios de las confesiones positivas, son todo dulzura, pero esos no son el verdadero evangelio. Encontré una frase que define muy bien, que dice: no te confíes en todo lo que ves, la sal también parece azúcar. Pero ahora la voy a poner al revés. No te confíes en todo lo que ves, el azúcar también parece sal. Y es que esas agrupaciones hablan palabras dulces, palabras suavecitas, pero no son palabras que confrontan. En realidad, la sal purifica y el azúcar no. El azúcar no purifica y el azúcar no tiene acción anticorrupción. Permite la putrefacción e incluso la fomenta. Sabe dulcecita como las palabras de ese falso evangelio, pero no sirve para empujar a la gente al arrepentimiento, no sirve para buscar verdaderamente el reino de Dios y no sirve porque la recompensa que promete, que por cierto tampoco cumple, es lo inmediato, es lo mundano, son las riquezas materiales, la ausencia de problemas y de sufrimiento. Cuando Jesús hablaba de que se enfrentarían por su palabra padres e hijos, hermanos, hablaba de una palabra que insta, una palabra que empuja, una palabra que exhorta, una palabra que no permite que todo quede igual que antes de oírla. Por ello también el pastor Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía: no son el caramelo de la tierra, son la sal de la tierra, algo que el mundo querrá escupir en vez de tragar. Y digamos esto con el culto de la semana pasada, con los versículos previos del mismo Sermón del Monte, y sabremos entonces que esta palabra fuerte, esta palabra que confronta con el pecado, que confronta con la conciencia, que insta, que lleva a tomar decisiones, es una palabra dura que no todos pueden escuchar. Por eso había persecución y por eso había rechazo, porque esa palabra, la del evangelio verdadero, nos lleva a tomar decisiones, porque habla contra la mundanalidad, porque habla contra los valores del príncipe de tinieblas que reina en este mundo. Por eso es una palabra difícil, una palabra que hay que aprender a conocer y aprender a saborear. Nos dice el pastor norteamericano Vince Hafner: somos la sal de la tierra, no el azúcar. Nuestro ministerio es realmente para limpiar, no solo para cambiar el sabor. Y nos vamos a la tercera enseñanza con la letra L, libertad que debe saborearse. Salvados para ser purificados, limpiados, usados pese a nuestra propia indignidad, por el único digno y justo, liberados de la esclavitud del pecado. Bueno, ¿y ahora qué?
Se cuenta que una vez abolida la esclavitud en los Estados Unidos, después de la Guerra Civil, algunas personas que habían estado padeciendo y sometidas en esclavitud, ahora libres, no sabían qué hacer, no sabían a dónde ir, no tenían idea de cómo vivir esa libertad, y algunos prefirieron quedarse al lado de los que habían sido sus amos. Ahora eran sus patrones, ahora ya no eran esclavos, eran jornaleros, pero seguían viviendo en las mismas condiciones de explotación y de miseria. Habían pasado de ser esclavos a libertos, pero no habían entendido que la libertad era mucho más que algo nominativo. Había que vivir la libertad, y la libertad se vive cuando esta palabra de Dios nos lleva a una profunda transformación, a un giro de 180 grados que permita un cambio de rumbo. La exhortación de nuestro Señor Jesús es también una condicionante al mismo tiempo, una advertencia que no amenaza, sino que advierte de lo que puede pasar si no sabemos qué hacer con esta nueva libertad. Servirle a Dios es el mejor camino. Para ser sal útil necesitamos ser usados para preservar, para evitar la corrupción, para purificación y para también gozar la libertad. Se potencia el sabor con la sal. Se cuenta que también se ponía una capa de sal debajo de unos azulejos en el piso para algunos hornos y que ayudaba a conservar el calor. Pero después de muchos ciclos de uso, esa posibilidad de conservar el calor se perdía, y entonces esa capa de sal era quitada y tirada en el camino. Ya no tiene utilidad. Ya no se puede utilizar en los alimentos, ni para preservación, ni para conservación del calor. Entonces no sirve más que para ser tirada y sellar los caminos, ser pisada por la gente y por las bestias. De ser algo tan caro, de ser algo tan difícil de conseguir, pasaba a ser algo absolutamente inútil. Hollado quiere decir pisoteado. La versión 60 nos habla para ser hollado, y quiere decir ser pisoteado, ser despreciado. Si no se es sal útil, no servimos más que para ser hollados. Una de las costumbres en el antiguo judaísmo, y que se cuenta se adoptó parcial y temporalmente por la iglesia primitiva, es que si alguien pecaba y se apartaba de la fe y quería ser readmitido en la sinagoga, en el caso de los judíos, o en la congregación, en el caso de la iglesia cristiana primitiva, era sometido a un ritual en el cual se tiraba a la entrada del templo y les decía a todos: písame, porque he fallado y soy como la sal inútil que necesita ser purificada. La mejor manera de gozar, la mejor manera de saborear la libertad que nos da Jesús es caminar de la mano de nuestro libertador, caminar su camino, andar por la senda de justicia que Él marca, y que Él mismo es. La sal también se usó para marcar destrucción en los lugares conquistados y arrasados en la guerra. Eran maldecidos virtiendo sal sobre ellos, como lo hizo Abimelech en Migdal Siquem. Lo vemos en Jueces 9:45. Los terrenos salinos son estériles y son también símbolo de desolación y de la ira de Dios. Así es, de hecho, la sal sobre la tierra. Lo menciona Deuteronomio 29:23. Nos dice: azufre y sal, abrazada toda su tierra, no serán sembrada ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y Zeboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Cuando Jesús hablaba de sal que ya no sala y que va a ser desechada, pisoteada, desechada, sabía que los oyentes entenderían perfectamente, y lanza un reto enorme. ¿Eres sal? Pues compórtate como sal y déjate usar por el Señor. Tenemos una conclusión y un desafío. Nuestro Señor nos dice como Él nos ve: ustedes son sal. Pues entonces es sal. Y para ser sal, sal. No sé si me explique. Para ser sal, sal. Para mucha gente, el cierre de los templos por la contingencia sanitaria significó un desastre.
pero el Señor nos dice, si quieres ser sal, si quieres ser útil, si quieres ser utilizado por el Señor, entonces sal fuera de las paredes del templo, sal y predica del Evangelio de Dios, sal y habla la palabra que confronta, sal y habla de la palabra que nos insta, que nos exhorta, que nos lleva a tomar decisiones. Nos dice el doctor Stephen J. Lawson, predicador norteamericano también, como la sal de la tierra, tenemos que salir del salero y ser rociados por el mundo. Solo entonces la sal es capaz de dar sabor y preservar. Entonces, contra la concepción popular de identificar a la iglesia como un edificio, para ser iglesia era y es necesario salir. Y ese desafío en este contexto actual, con este panorama, la iglesia somos todos. Todos somos un granito de esa sal. Todos somos parte de ese cuerpo de Cristo. Todos somos parte de esa sal que ocupó la vasija de Eliseo. Todos somos parte de esa sal que se utiliza para la purificación. Todos somos sal. Por eso el Señor nos dice, soy sal. Así que si quieres ser sal, pues sal y déjate usar. ¿Qué dice? Hermano, hermana, amigo, amiga. ¿Le entramos? Padre bendito, gracias Señor por tu palabra hermosa. Gracias Señor por exhortarnos, por llevarnos a este reto, Señor. Queremos ser la sal utilizada por ti para preservar este mundo, Señor, para evitar la corrupción de este mundo y para llevar a más almas a tomar decisión de acercarse a ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Ten fe en Dios cuando estás abatido. Él ve tu senda y escucha tu voz. Nunca jamás andan solos sus hijos. Siempre ten fe completa en Dios. Ten fe en Dios, reinando está. Ten fe en Dios, pues Él te guardará. No fallará, Él vencerá. Siempre ten fe completa en Dios. Aunque todo te falle, en Dios ten fe, pues te socorrerá. Él nunca falla, aunque reinos perezcan, Él reina y siempre reinará. Ten fe en Dios, reinando está. Ten fe en Dios, pues Él te guardará. No fallará, Él vencerá. Siempre ten fe completa en Dios. Ten fe en Dios, reinando está. Ten fe en Dios, pues Él te guardará. No fallará, Él vencerá. Siempre ten fe completa en Dios. Le damos las gracias por habernos acompañado en este culto de alabanza y adoración de la Misión Bautista Vida Eterna de Santiago de Querétaro. Deseamos que Dios les bendiga, que Dios les cuide, que Dios les guarde. Estamos seguros de esto, que en medio de toda aflicción
somos más que vencedores por medio de Jesucristo quien nos amó. Que Dios les bendiga.